Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Pues mira, tiene lo siguiente. Primero, ¿qué es figurativa? Yo soy totalmente figurativa, no desecho ni el abstracto, ni el cinético, ni nada, pero he trabajado siempre en figuración y es lo que me ha gustado siempre. No es nada fácil que sea una buena figuración y Cirac lo tiene. Ellos han escogido artistas muy buenos, que no se nos escapan diciendo, bueno, era figurativo, pero resulta que también hace abstracto. No, son figurativos de verdad y son buenos artistas. Y eso me ha llamado mucho la atención y por eso me siento tan integrada en esa colección. Primero que ellos son fantásticos, Guillermo, Enrique, Mariana, son estupendos y están muy cerca de mi espíritu. Sí. Bueno, estudié poco. No fui al colegio nunca. Ah, ¿no fuiste? No, porque yo nací, mis padres eran muy mayores. Yo nací 14 años después de mis últimos hermanos. De esas cosas rarísimas que pasan. Y entonces mi madre cuando enviudó, que se murió mi padre cuando tenía 2 años, yo tenía 2 años, estuvimos viajando. Antes se viajaba mucho, por todos lados. Y entonces no tuve ocasión de ir al colegio. De mayor ya, cuando tenía yo 14, 15 años, sí que fui 6 meses a Bellas Artes en Caracas. Pero ya porque ya estaba metida en el mundo del arte y ya no me salí nunca más. Me llevaban mucho a museos. Mi madre me llevaba mucho a museos cuando íbamos a París, pero a ver un solo cuadro. Por ejemplo, la Ofelia de Millet. Íbamos a ver la Ofelia de Millet. Tanto es así que me cerró tanto la cuestión de las ferias. Cada vez que íbamos a París, a la Feria de Millet, que mandé a hacer una copia. Mi vida en el arte empezó con este cuadro. Mi madre, cada vez que veníamos de Venezuela a Europa, íbamos a ver la Ofelia. Y con los años digo yo, ¿por qué no voy a tener una copia? Pues tengo mi copia en mi colección. Ese cuadro fue muy, muy importante para mí porque mi madre me llevaba ahí, mi madre me llevaba al teatro. En aquel entonces yo no tenía censura de nada, a mí me llevaban a todos lados, al teatro. De pequeña leía mucho y me fui metiendo así, bueno, por mi madre en el mundo del arte. Le gustaba el arte, pero no por bonito, pero no llegaba más. Y yo fui adentrándome más, pues, a base de leer también. Yo venía a Madrid porque yo tenía una hermana casada aquí con un español, con un Cés de Heredia, hermano de José Luis, el director de cine. Entonces cada vez que tenía un niño veníamos y tuvo 4, porque mi madre venía con mi hermana. Y uno de esos viajes, cuando tenía yo 15 años, 16 años, conocí a mi marido, al que iba a ser mi marido, que luego ya me casé con 18 años. Y entonces fue ya cuando ya me vine para España. Cuando estaba en Caracas, más que todo estudiaba la pintura, los franceses. Claro, porque eran los impresionistas, eso ahí, y por ahí empecé. Porque Venezuela era muy afrancesada. Hubo muchos venezolanos que compraron cuadros buenos de impresionistas. Y cuando llegué aquí a España fue la gran sorpresa. Bueno, ya había ido al Prado, por supuesto, Velázquez y Goya, todas esas cosas, sí que los conocía. Pero fue la gran sorpresa porque me encontré con mucha gente joven trabajando. Entonces, fíjate, en el año 55, que ya me vine a vivir aquí, ya casada, me vine a vivir aquí, ya empecé a conocer a gente. Y los primeros que conocí fue Gerardo Rueda, porque su hermano era arquitecto y era amigo de mi marido. Entonces ya, Semper y Millares, que eran mis amigos, y Gerardo Rueda, empezaron a decirme, tienes que empezar a tener una galería, tienes que poner tal. Y yo decía, pero si tenéis contrato con Juan Amordó, conmigo no vais a trabajar nunca, ¿para qué voy a tener una galería si no podéis trabajar conmigo? Pero mira, me incliné por la galería y sí, empecé con la Galería Zen, en la calle Núñez de Balboa, en el año 69. Me hubiera gustado en aquel entonces, yo decía, bueno, traer pintores de Sudamérica, pero era muy complicado, era muy difícil y luego que no se iba a vender nada, porque en aquel entonces el extranjero aquí no se vendía para nada. Si no fuera, tenían que conocerlo español
y con currículum en España. Pues mira, yo nunca tuve problema de nada, ni de censura, ni de nada, de nada, de nada. No puedo decirte que tuve problemas. Yo hice con la galería lo que quise. Más adelante, cuando ya puse, bueno, Úrculo, por ejemplo, pusimos hasta desnudos, traseros, los culos esos de Úrculo, hasta lesbianas, que yo en aquel entonces me da igual lo de las lesbianas, dos mujeres ahí besándose. Nunca tuvimos problemas de ninguna especie, nada. Enseguida vinieron pintores que los conocía, bueno, conocía a todos los del Grupo El Paso, por supuesto. Expuse a Teisidor, expuse a Iturralde. Por mi galería pasaron todos. Yo no tenía contrato con nadie. Era lo que hablábamos de las galerías. Que las galerías en aquel entonces, y me imagino que ahora también, lo que es galería, sí que se hacían contratos con pintores. Yo lo que podía hacer era, les compraba obras para ayudarlos a que siguieran pintando, porque eran pobres. Yo no sé ahora también está la cosa difícil, pero aquel entonces era muy difícil. Entonces, para que pudieran hacer una buena exposición, pues había que ayudarlos, porque si no, ¿cómo iban a pintar? Los materiales eran caros. Es más, fíjate tú, hay gente que en aquella época usaban malas telas. Por ejemplo, yo tengo ese cuadro de tipo crónica que está ahí, que mide 2x2. Me da miedo moverlo. Lo he prestado 3 veces a exposición, ya no lo presto porque la tela es una tela floja. ¿Por qué? Porque las telas eran caras, todo era precario. Ahora hay galerías y salas de exposición. Salas de exposición son las que ponen y no tienen ningún compromiso con los... Entonces el pintor se queda ahí porque si vende y lo tratan bien se queda ahí, pero no. Y en cambio las galerías tendrán que allí ayudan al pintor, ayudan a seguir adelante, a que compre buenas cosas, a que compre buenos materiales, que pinte tranquilo, que algunas veces está bien y otras veces está mal. Uno nunca sabe. No se sabe si lo bueno que estén allí dándole al trabajo estén tranquilos, pero bueno. Yo entré y los conocí a todos, los de la movida, que eran 5 o 6 en aquel entonces, luego ya se puso más grande la cosa. Porque conmigo trabajaba de ayudante, como de secretario, Chomín Salazar. Que Chomín Salazar estuvo conmigo 28 años o 38 años trabajando. El pobre falleció. Y entonces un día me dijo, tienes que venir por la calle Palma, porque hay un grupo de artistas que están haciendo unas cosas estupendas de vírgenes. Y yo, mira, Chomín, yo ya sabes que aquí no expongo ni cosas, ni religión, ni pornografía. Política no me importaba, porque yo exponía crónica y todas esas cosas. Y dice, no, que no tiene nada que ver. Entonces un día fui a la calle, y entonces ellos estaban trabajando, habían hecho una exposición con Bijande, una colectiva, pero se pelearon al día siguiente de terminar la exposición. Y entonces se quedaron conmigo. Y entonces los conocí a todos. Viví muy a fondo todo lo de la movida. Salí con ellos mucho, me divertí mucho. Cosas tristes también, porque hubo muchos que fallaron, se murieron. Bueno, pues en fin, hubo muchas equivocaciones, pero están ahí los que están y desde luego seguimos con la movida, porque desde que llegaba Tino Casal, que venía vestido como un rey, que venía de Londres, con aquellas hombrerías, aquellas cosas, y cantaba con cosas de Eloís y todas esas cosas que aquí ni se conocen, hasta ahora la influencia ha sido grande, y sobre todo la libertad, chica. Ahí se abrió un momento que hubo una libertad total de hacer. A ellos les da mucha rabia que yo diga que eran niños bien en aquella época, y es verdad, eran hijos de papá, todos. Todos vivían con sus padres, luego se separaron, lo que sea, pero tenían su papá y su mamá. Y aquello creo que fue importante porque también era otro tipo de educación, eran educados todos. Había 2 o 3 locos, bueno, Fabio, que no estaba loco, sino que Fabio sigue siendo especial, muy especial. Fabio contaba siempre
que él un día se asomó por la ventana y vio unos tíos, dice, ¿qué tíos tan raros son aquellos? Y eran Costos. O sea, a Fabio le pareció Costos raros. Fíjate tú, cosas. Es muy divertido que ellos mismos digan que los Costos eran raros. Pero si Fabio es más raro que Fabio, no ha habido nunca en la vida. Y yo lo pasé muy bien con ellos. La verdad que entonces hice la Luna, cuando salió la Luna de Madrid, hice la exposición de la presentación de la Luna, hice muchas cosas con ellos, los CCP, los llevé a Arco, a Costos, he llevado a Arco a Fabio, he llevado a Arco a CCP, por supuesto, y sigo teniendo mis amigos, los mismos de siempre, de toda la vida. Me quieren, yo los quiero, y ha sido un trato como... Ha sido parte de mi vida, todos estos muchachos, que ya no son muchachos. Pero bueno, yo me río porque digo no son muchachos, porque yo con la edad que tengo todavía tengo cabeza como para reírme con ellos. Yo les sacaba el jugo a todos, me reía muchísimo. Les sacaba el jugo, me parecían geniales, porque eran geniales. Bueno, no hablemos de Pedro, ¿no? Guillermo Pérez Villalta, CCP, bueno, muchísimos. ¿Para qué voy a nombrar yo gente si se me van a olvidar? No quiero que se me olvide ninguno. Pero bueno. Y Costos que iban para fantástico, porque encima trabajaron mucho, y muchos más de 500 cuadros dejaron, que se dice pronto, ¿eh? Pero trabajaron mucho, de verdad. ¿Sabéis por qué se decían Costos, no? Porque decían que eran como costureras, que estaban todo el día cosiendo. Entonces, ellos... Es una lástima que se murieran tan pronto. Hicieron una obra muy importante, muy importante. Y eran vestidos rarísimos en aquel entonces, que llamaban la atención. Pero fíjate tú, iban por la calle, Fabio con unos taconazos de este tamaño, pintado como una mona. Y los Costos con aquellas batas que se ponían y aquel pelo tan largo que tenía Juan, que era una maravilla. Iban por la Gran Vía para ir a Morroco. Y la gente miraba, pero nadie se metía, ni decía nada. Años después, cuando cambió la cosa, ya empezaron a decirle, bueno, le decían maricón y de todo. Y eso antes no se decía. Nunca pensábamos que podían ser, eran pareja y se acabó. Nunca la palabra... La palabra homosexual no se usó para nada nunca. Yo nunca la llegué a usar, sino ahora es que se usa. Era como más normal. Ahora es un poco más difícil, un poco más complicado el hablar. No puedes decir muchas cosas. Que es edición mía de la Galería Zen, Cayetana. La Cayetana. Y este es el espectador. El espectador de espectadores. De Equipo Crónica también. Empecé en el año 71 y terminé en el 2009. Hacía una obra gráfica mensual. Y tenía socios, claro, para poder... Nunca gané dinero, pero me quedó obra, ¿eh? Y luego empecé con los libros. En materia editorial hice mucho, hasta puse un pequeño taller y ahí trabajábamos todos. La obra gráfica que hacíamos era una obra gráfica muy manual, porque ahora no es manual. Nosotros lo hacíamos manual, iba el artista, tenía que poner los colores, cortar los bordes que no se vieran, era complicada la cosa, pero hacíamos una al mes. Y venían los socios a buscarlo, con lo cual favoreció a la galería mucho, porque venían mensualmente a buscar la obra gráfica. Mucha gente. Era muy divertido porque venía, soy el número 40, y pagaban 366 pesetas, que era poquísimo, porque yo lo había hecho con idea para los estudiantes. Pero en aquel entonces ni siquiera tenían 366 pesetas, entonces se las repartían. Iban 3 y ese día se rifaban la obra gráfica. Ah, pues les tengo que dar esta. Porque ni siquiera tenían todas las 700
Fíjate, una cosa que nadie tenía dinero, no sé qué pasaba. Empecé por 300, que era mucho, pero luego bajé a 250 y luego 150 y luego me quedé en 75. Pero estuve toda mi vida haciendo ediciones. Luego hice libros, Las ovejas al lobo, que eso era un escritor que escribía exclusivamente para ese libro y el pintor que hacía dibujos o la obra gráfica también para el libro. Entonces hice 50 libros, que se dice rápido, ¿eh? Total, que he trabajado como una mula todo el tiempo, pero bueno, es mi vida, es lo que me ha gustado. Mira, estos libros los hacíamos 3 al año, porque era muy complicado. Los tengo así por el polvo, ¿eh? Por ejemplo, este es de Juan Manuel Bonet y Luis Berlín. Mira. Entonces aquí está el currículum de ellos, primer poema y una ilustración, que va firmada y numerada, ¿eh? Cada uno de ellos va firmado. Anda, traje nada más que de... Pero hicimos grabado también, ¿eh? Este es de Mariscal, Javier Mariscal, pues lo mismo. La tirada es de 100, ¿ves? Pues de esto hay 50, ¿eh? 50 libros. Que hice de muchísima gente, claro, de 50. Pues mira, se construye primero hablando. Yo hablo con un artista y sé más o menos, porque ya tengo experiencia, tengo muchos años de experiencia. Ya sé más o menos por dónde va la cosa. Y ya sé si me va a interesar o no me interesa. Yo egoístamente me veo a mí misma, ¿eh? Yo al artista lo respeto siempre. Sí, al artista siempre hay que respetarlo. El que hace una raya hay que respetarlo. Pero el momento que yo conocí a un artista, o que conozco a un artista, me gusta oírlo hablar y sé por dónde va. Y digo, ¿pierdo mi tiempo o no pierdo mi tiempo? Así de egoísmo, ¿eh? Porque la cosa no va para tanto, ¿eh? Y lo reconoces. Si te empiezan a decir, yo hago cosas que te voy a enseñar que nunca has visto, mal asunto. Hemos visto todo en este mundo, todo. Y ahora más todavía, ahora más todavía. Y en aquel entonces también, aunque no teníamos los medios de comunicación que hay ahora, también sabías por dónde iba la cosa. A mí, en aquel entonces, yo es que vivo en un pueblo porque no quiero tratar a nadie, porque no quiero que me influencien. Malo. El artista tiene que tener raíces. El artista es el único que no se le puede decir hijo de puta. Siempre hay que reconocerle a los padres. Es lo principal, el tener raíces. Si no tienes raíces, no sales de nada. Primero tiene que tener la mente no muy clara. Esa gente que sabe tan segura, mal asunto. Tiene que fiarse del mundo entero. El artista tiene siempre otra visión. El artista está enganchado al arte. El artista no es el diletante, no es como yo y como tú. Nosotros vemos una piedra y hay un Henry Moore, vemos un pelado en la pared y dice, ay, ese es un Tapies. No es así. Nosotros sí, porque nosotros estamos enganchados al arte. No nos desprendemos, no salimos del arte. El artista sale del arte y es su arte, es él, propiamente él. Y él te habla de la manera de su arte. Y cuando ves su producción, digo producción porque es producción, a muchos no les gusta decir producción, cuando ves lo que han hecho, piensas, esto es la pincelada, la manera de tratar, el respeto de las cosas. No hay frivolidad en su trabajo. La frivolidad a mí me fastidia mucho, porque no me gusta la frivolidad. El tener una galería es meterte a monja. Y ahí tú te metes en tu convento, te metes en monja y eres monja, y cuando te sales eres una loca, porque te has quitado un peso de encima. Yo no cerré la galería, se la dejé a mi marido, a mi exmarido.
Cuando yo dejé la galería, los primeros días, pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero tenía tanta cosa que hacer que no había podido hacer, porque nosotros teníamos yo seguía el horario. Teníamos de 11 a 2 y de 5 a 9, que es que ahora eso ha cambiado. Y cuando dejé la galería, Gema, mi hija mayor, me dijo, oye mamá, vamos a hacer algo. Yo había comprado un almacén pequeñito aquí en la calle San Lucas, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer una editorial, Vuela Pluma. Y a los 3 meses ya estaba trabajando como una mula otra vez. No pude dejar de trabajar. No pude. No me pude quedar tranquila en mi casa. Y estuvimos ahí hasta después, un poco antes de la pandemia, ya por motivos familiares. Y entonces cerramos, vino la pandemia. Y entonces cuando la pandemia vino, me di cuenta que lo estaba pasando bien. Que no, para mí, podía salir con el perrito, daba hasta la vuelta a la esquina, y me venía aquí y me pasaba todas las mañanas disfrazándome, pero como una loca. Mira, un día iba a las carreras de caballos, me ponía un sombrero, iba a las carreras. Otro día iba de boda, y le mandaba a muchos amigos, llegamos a ser más de 300 seguidores, que nos mandábamos fotografías, disfrazados todos, bailando la rumba por el pasillo, y salía bailando yo la rumba, pero como una loca. Yo, pero ¿yo qué he hecho? Una vieja en eso. No estaba tan vieja, me veía que estaba bien, hasta decía, mira qué bien estoy todavía. Esa fue la pandemia, como una loca. Sí, pero yo iba por encerrado. Y luego me hacía 50 pasillos para arriba y para abajo para no engordar, que más bien adelgacé. ¿Y por qué te digo yo esta de la pandemia? Por la cuestión del arte. Y entonces leí muchísimo. Y me empecé a llenar de libros, porque me prestaban los libros. Venía mi hija con un pañuelo en la cabeza, ¿qué tienes un libro? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, así estoy que no quepo, ¿eh? Tenía que mandar a hacer librerías y cosas, bibliotecas de estas, porque tengo demasiados libros, que todos me gustan. Y además los he leído, todos sigo leyendo. Y entonces no me he retirado del mundo del arte para nada. Voy a exposiciones, no todas las que quisiera, porque ya, claro, con 92 años ya me cuesta un poco más el trabajo. Pero vamos, estoy muy bien y sigo, cuando puedo compro alguna cosilla. Y bueno, y sigo en el mundo del arte, por supuesto, lo sigo. Y luego no he perdido contacto con ningún artista, porque los quiero y ellos me quieren a mí. Cuando es otro loco. Sí, se reconocen. Yo tengo mucho respeto por la gente que dice que compra el dicho ese que hay que compran un cuadro para ponerlo encima de un sofá porque el sofá le va. ¿Por qué no? Yo eso lo respeto. Tu casa, quieres tener una casa bonita, ¿por qué no lo va? Gracias a Dios que se le ocurrió comprar un cuadro. Y el coleccionista es tremendo. Es tremendo, porque es que va buscando lo que él quiere y lo que él le gusta, y no te compra, me falta un arroyo, no. Hubo una época en que era así. La época de los socialistas, cuando vino Felipe González, que fue una época fantástica, porque vinieron estos socialistas, muchos que no tenían ni idea de arte, pero que quisieron aprender, y aprendieron y compraron. Y se dieron en sus gustos, sí. Había muchos que decían, en mi casa me falta Perico de los Palotes. Si me encuentras uno, te lo compro. Eso no es un coleccionista. Ese quiere entrar y lo ayudaba, porque qué maravilla que quiera comprar un cuadro. El coleccionista escoge, mira, toma medidas porque ya no le cabe en su casa. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo guardo, quiero disfrutarlo. Implica muchas cosas, mucha alma, muchos sentimientos. Pero sentimientos de que yo he visto coleccionistas que les encuentras una pieza, o ellos encuentran una pieza y te llaman para que la veas, con lágrimas en los ojos viendo su cuadro. El otro
lo mira y dice, este cuadro me costó 40.000 euros, 30.000 euros, 20.000 euros. Qué pesado. Ay, para pagar eso. Ya el cuadro ya está marcado, ya es pesado el cuadro. No compren nunca el coleccionista ha comprado una cosa que le ha pesado. El galerista le diría lo siguiente, que tienes 5 años para perder dinero, 5 años para recuperarte y 5 años para empezar a ganar dinero. Es importante porque las galerías tienen que tener dinero. Una galería que esté arrastrándose pobre, que los pintores tengan que hacerle las exposiciones como por favor, eso no es galerista, eso es un sufrimiento horroroso, no pongas una galería. Tienes que tener una base, tienes que tener algo para empezar. Y luego al pintor, pues nada, el pintor va para adelante. A ese no se le puede decir nada, porque se va a hacer lo que le dé la gana. Para adelante, y que tenga el respeto por la gente, que la gente no es tonta, que la gente sabe. Tú pones una exposición y pones, nunca hay cuadros, esas galerías tan grandes, yo siempre opino que no hay 20 cuadros buenos. Si haces una exposición de 10 cuadros, el que entra, aunque no sepa, te va a comprar el cuadro mejor. Es impepinable. Ay, se vendió el cuadro, pues el mejor de todo. Todo el mundo va a querer ese cuadro que está vendido, porque claro, es muy curioso eso, es muy curioso. Es como que si todos comiéramos los macarrones, nos gustan los macarrones, pues vamos a todos a comer macarrones, todos a comer macarrones. Es muy curioso, sí. Tienen que tener una disciplina. Ellos tienen una disciplina. Ellos no trabajan como horario de banco, por supuesto, de 8 a 3 de la tarde. Exacto. Pero hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar todos los días. Esa gente que deja de trabajar, porque ay, es que voy al estudio y no tengo nada que hacer. Chicos, un estudio es una maravilla. Un estudio puedes hacer lo que te dé la gana. Una raya en el suelo ya te hace pensar. A mí esa gente que dice que no va al estudio porque no tiene nada que hacer, mal asunto, mal asunto. Tienen que ir al estudio y tienen que trabajar, hacer fotografía, pintar, dibujar, porque tienes que ser culto, tienes que tener cultura. El artista tiene que tener cultura y de hecho son cultos. Hay una generación, caramba, que no es lo mismo que antes, que un libro te costaba dinero y no lo comprabas, ¿eh? No veías ni la televisión. Ahora la cultura la tienes muy a mano. Tienes que saber, tienes que leer. ¿Cómo no vas a leer? No hay censura, hay unas librerías fantásticas. Hombre, es que antes teníamos la censura, que esa es otra cosa. ¿Leías las novelas que leías antes? Yo, por ejemplo, me encantan las novelas. Tengo mis favoritos, mi Vilamatas, mi Bonniat, mi Modiano. Yo tengo 3 o 4 en mi Marguerite Duras. Tengo varios que son mis favoritos. Y compro todo lo que sale. Y tienes que tener cultura, te tiene que gustar de verdad. No leer porque se lo han recomendado. Tienes que tener amor por los libros. Es importantísimo lo de los libros, ¿eh? Pero claro, gente que sepa hablar también, esa es otra cosa. El saber hablar. El ser divertido, el ser ameno. No meterte un rollo, que muchas veces me meten un rollo y te dejan con la boca abierta, porque no te acuerdas de nada de lo que te han dicho, porque es demasiado para ti, que tampoco llegas a esa cultura, ese excepcional. No eres así. En aquella época sí que había de repente alguno que decía, te pasaba eso. Qué maravilla, me ha escrito una crítica fulanito de tal, qué maravilla, no he entendido nada, pero es una maravilla que me haya nombrado, aceptado. Y de repente había otros que eran muy sencillos y nada, las del ABC generalmente eran muy sencillos. Ya cuando salió el país se nos complicó la cosa. Pero bueno. Sí, pues a mí me gustaba que me lo dijeran que se iban a otra galería más grande. Eso me gustaba. O sea, ¿Te gustaba? que me lo dijeran.
personas que han trabajado siempre conmigo, de repente me dicen, oye, es que Eugenio me ha salido un contrato con fulano, me parece estupendo. Me alegraba por ellos, porque yo sabía hasta dónde iba a llegar. Lo sabía perfectamente. Y nunca los engañé. Vamos a ir a Nueva York, vamos a ir no sé qué, no sé qué. Lo máximo que podía hacer era llevarlos a Caracas, a la feria de Caracas, o la de Buenos Aires, así. Pero nada más. Ni Basel, ni nada de nada. Y cuando lo hacían así, me parecía muy bien. Por eso tengo tantas amistades, ¿eh? Porque los he respetado. O sea por ejemplo, están los discretos. Bueno, por ejemplo, Mariana Laín. Mariana Laín es una artista como la casa, pero es tan discreta, pero que la tía esta, digo yo, pero ¿por qué es tan pero tienes una mano y un ambiente que tú reconoces la obra de ella y te metes, es nonchalant, como dicen los franceses, evocadora de muchísimas cosas. Claro, es que es sueca, la tía. He visto el sueco este que está ahora en el Thyssen, que ya Carlos me había prestado libros sobre él, porque como tiene una hermana que vive en Dinamarca, pues había ido Carlos Garcialis, me había traído cosas, y da esa sensación de no de tristeza, de nostalgia, no de tiempos pasados, sino tiempos vividos, no pasados, vividos. Mariana lo tiene, está en sus sitios, tan evocadora de todo. Y no es una que dice, ay, sí, yo recuerdo. No. Ella perfectamente comparte contigo por su pintura. Pero no te está hablando de que la abuelita se bañaba y no sé qué, no sé cuánto. No, ella pinta a la abuela desnuda bañándose. Ya está, se acabó. No te cuenta el cuento. Y es una maravilla eso, ¿eh? Porque la pintura lo retrata. Su pintura se retrata. Y si te interesa una persona y quieres a esa persona, te interesa saber cómo es. El artista tienes que quererlo y saber cómo es. No puedes ponerlo al cuadro, es que no lo conozco nada. No. Tampoco tienes que tener intimidad, pero saber cómo es la cosa. Mi vida entera. Porque mi vida de verdad empezó cuando, bueno, aparte de mis hijos, aparte de mi vida privada, mis hijos, que es lo más importante del mundo, eso ya se da por hecho. A partir de que yo puse la galería, mi vida cambió. Esa es mi vida. Más que compromiso ha sido mi gusto. Tu gusto. Mi gusto. Ha sido vivir mi vida. He tenido suerte. Y esto es de César Fernández Arias, que no lo habíamos nombrado. Fure Eugenia. Era buen amigo tuyo. Sí, yo era su galerista durante años. Mira, pasó por aquí, por el mundo, y todo el mundo lo quiso. Con eso ya es suficiente.